A las mujeres en Venezuela comenzó a gustarles la gasolina en marzo de 1904. Y ustedes dirán, ¿y qué ocurrió en marzo de 1904? Bueno, una pelusa, llegó un automóvil para doña Zoila de Castro. El presidente Castro compró poderoso automóvil a través del cónsul de Venezuela en París, un Derrat, compró un carro llamado Derrat, que todavía no sé si existe. Bueno, lo cierto es que ese automóvil llegó a Caracas. Y toda la prensa lo publicó cuando llegó el carrito. El carrito venía con un chofer francés llamado Lucio Paul Morán. Mr. Morán había firmado contrato, mejor dicho, Monsieur Morán, había firmado contrato en el consulado de Venezuela en París para devengar la suma de 600 bolívares mensuales, las 3 comidas y hospedaje en el Palacio Presidencial. Una pelusa. Ese pasó a ser, por muchos años, el mejor chofer del mundo, el mejor pagado. Él cuenta, lo contaba mejor dicho, porque él murió creo que fue en el 53 por ahí. Él contaba una cosa espectacular. Él decía que llegó muy jovencito a Venezuela, que había tenido miedo de firmar el convenio en el consulado, el cónsul era Cárdenas, y tenía miedo de haber fundado, de venir a Venezuela porque le decían que aquí había caimanes en la Plaza Bolívar. El presidente Castro lo llamó cuando llegó y le dijo, mire, yo necesito que usted responda por la vida de mi señora, porque en este país hay mucho falta de respeto. Y le digo una cosa, nunca se aparte cuando salga con Zoila de la línea que yo le voy a fijar. Es esta, usted sale de Miraflores y pasa por la Plaza Bolívar. De la Plaza Bolívar usted sigue hacia el sur de Caracas, hacia el Paraíso. Da la vuelta al Paraíso y regresa otra vez. Y de vez en cuando usted puede ir al teatro, siempre que los teatros estén en el centro de la ciudad. Si Zoila se opone, usted le dice que este es orden del presidente de la República. El francés contaba que su gran problema fue con el carácter de los caraqueños, y el francés decía, pero no respeta ni a la primera dama. ¿Y por qué? Porque cuando Misia Zoila iba, ¿verdad?, por la esquina del Venado, por La Palmita, por Tablita o por Puente Hierro, metida en su carrito, habían tantos huecos que el carro estaba saltando, las calles estaban llenas de barro, y los patiquines caraqueños, por supuesto, venían vestidos de blanco, con unos buenos luces, y entonces el carro los bañaba. Inmediatamente el francés dice que él se acostumbró a aprender todas las groserías venezolanas, porque había mucha gente que cuando él pasaba y bañaba a alguien le gritaban, francés del carrizo, pero no le decían del carrizo, le decían otra cosa, bájate para que veas lo que es un hombre. El hombre vivía atemorizado. Y hay algo que no lo descubrió ni Guillermo José Cherl, que ha sido pues el periodista que se ha dedicado más a la historia del transporte en Venezuela, que al mes de estar en Venezuela, el francés pidió audiencia con el presidente Castro. Le dijo, presidente, yo lo que quiero, por favor, es que usted me dé un revólver. ¿Por qué? Es que me insultan mucho, ya yo conozco todas las groserías venezolanas, me molesta mucho que me estén nombrando a mi anciana madre. Pues bien, cuando Misia Zoila vio que a Castro no le gustaba el automóvil, Castro le contaba a sus amigos que mejor es el caballo, porque no hace daño para los riñones. En cambio, estos saltos que dan estos carros por las calles llenas de huecos, le destruyen a uno los riñones y lo marean. Pero observe usted que Castro no tenía sentido administrativo, porque lo que debía haber hecho era reparar las calles. No subió más al automóvil. Y entonces Misia Zoila llamaba a sus amigas para que pasearan en automóvil con ella. Entonces fue cuando a las mujeres comenzó a gustarle la gasolina. Más adelante, cuando comenzaron a llegar otros automóviles, las muchachas se iban siempre con los choferes a pasear. Y amaneció en Caracas una costumbre. La costumbre era turistear en automóvil. Así decían, turistear en automóvil. ¿Qué era turistear en automóvil? Era que el dueño del automóvil llevaba a su novia y a las amigas de su novia, porque las madres prohibieron a todas las muchachas decentes que subieran solas en el automóvil con el novio. Y decían, si ir en coche a una mujer es pecado, más grave es en automóvil, porque esos automóviles corren tanto, eran 20 kilómetros por hora, que se meten en cualquier mogote y el diablo tienta cuando hay automóvil a la vista. Lo cierto es que las mujeres comenzaron a enloquecer por los choferes, y comenzó entonces en Caracas la época de las entrevistas furtivas. Se llevaban por los lados por donde hoy está Bellomonte, se llevaban el carrito, y los carritos siempre se accidentaban.
¿Por qué se accidentaban? Al propósito, el novio lo accidentaba y le decía entonces a la muchacha: Carlotica, bájate para que me ayude. Esa era una costumbre copiada del exterior, porque en el exterior, especialmente en Francia, las mujeres muy curiosas comenzaban a registrar los motores de los automóviles, porque había mucha gente que creía todavía que el automóvil estaba manejado por un espíritu. Las grandes revistas francesas se hicieron famosas por sus fotos audaces y atrevidas de mujeres reparando automóviles, mujeres con novias, con novios en los automóviles, tipos aprovechando el accidente para rascabuchar a la dama. Todas aquellas revistas llegaban con estas fotos audaces y esta foto fue el motivo central que cambió la sociedad caraqueña. Los padres honestos escondían estas revistas para que no llegaran a verla las muchachas. Ellos las veían, claro, porque estas revistas tenían unos picones espectaculares de mujeres y automóviles, porque los automóviles también daban picones, pero lo cierto es que se escondían las revistas porque era un mal ejemplo para todos. Hubo algo curioso, que fue el accidente del automóvil. El primer accidente de automóvil fue en la carretera de La Guaira. Aquello consternó a mucha gente y todas las madres llamaban a las muchachas y le decían: mucho cuidado con irte a hacer vagabunderías para La Guaira. Ustedes dirán: ¿por qué? ¿Qué tiene que ver La Guaira? Muy simple. La carretera de La Guaira, esa vieja carretera que está hoy abandonada y llena de malandros, esa vieja carretera de las 365 curvas fue pavimentada. Y entonces los novios se llevaban a la novia, que se la llevaban antes de que existiera la carretera, se la llevaban por los lados de Catia, a pasear por Catia, cuyas vegas eran hermosas. Comenzaron a irse a Macuto, e irse al Caribe, y al día siguiente la muchacha decía, cuando llegaba a visitarle a una amiga: tú no sabes lo que hice ayer domingo. ¿Y qué hiciste, Emilita? Me fui para Macuto con Ernesto. Entonces, para desacreditar a aquellas damas de la alta sociedad que tenían novios importantes, que las llevaban a pasear en automóvil, las muchachas feas, las muchachas que no tenían poder económico, cuando veían a una muchacha en automóvil decían: mira, quién sabe qué va a pasar dentro de pocos minutos, porque a ella lo que le gusta es la gasolina. Así son las cosas.